Hola a todos y bienvenidos a su podcast Cero Bullshit. El día de hoy tenemos un invitadazo, Jorge Ortiz. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa. Gusto en saludarte. No, muchas gracias por venir, la verdad. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y nada, decías que ahorita estás de viaje. ¿Dónde andas? Ando en Querétaro. Esta semana estuve en Mérida, de ahí me vine a Querétaro y bueno, aquí trabajando. Diseminando la palabra del emprendedor y fintech en el país, ¿no? Algo así. Exactamente. Es la vida del emprendigente, ¿no? Tienes que estar ahí por todas partes, ¿no? Pero sí, muy entretenido. Ya también, poder estar visitando varios lugares de la República, ¿no? Ya salir un poquito del encierro. Ya, buenísimo, buenísimo. Oye, y ahorita igual y para arrancar, y digo, las personas, el auditorio que no te conozca, más allá de hacer una presentación, creo que podemos arrancar un poco con un dato curioso que probablemente no sé si mucha gente sepa, pero que tú fuiste de los fundadores de FinTech México. Entonces, igual y me gustaría arrancar con eso. Digo, obviamente pasaron cosas atrás y ahorita iremos por allá, ¿no? Que trabajabas en banca, estuviste también estudiaste pues tú contabilidad, me parece, y finanzas, luego una maestría en filosofía, ya luego ahorita platicaremos de eso, pero igual y para arrancar como punto bueno es cómo nace FinTech México. Digo, que hoy como que mucha gente lo da por sentado, ¿no? Existe la Asociación de México y ya está, pero a veces no nos remontamos al génesis, entonces no sé si nos podrías contar un poquito cómo nace esto. Sí, claro, yo me empiezo a involucrar mucho en el mundo de emprendimiento por ahí del año 2013, 2014, ¿no? Pues, cuando empiezo a involucrarme en ese mundo, y ya platicaremos de eso, yo vengo de la banca tradicional, fui banquero muchos años de mi vida, y bueno, y por esos años 2014 más o menos me empiezo a involucrar mucho en el mundo de emprendimiento. Por mi propio background, me empiezo a involucrar en aquellos emprendimientos, principalmente como mentor, ¿no? La verdad tuve la fortuna de que me invitaran a apoyar a muchas incubadoras o aceleradoras. Y por mi background financiero me empiezan a buscar los emprendedores que estaban haciendo algo nuevo en finanzas, pero desde luego con tecnología, ¿no? Entonces en ese entonces todavía apenas se estaba hablando de poniéndole un nombre a la industria fintech. Y en el 2015, que ya estaba un poco más metido, empiezo a detectar o se empieza a detectar que, pues, que la industria estaba creciendo, ¿no? Que tenía, yo todavía era muy pequeñita, pero ya tenía una tendencia hacia el crecimiento. Y obviamente emprender en el mundo financiero lo tienes que hacer con muchísima responsabilidad, porque obviamente manejas dinero de la gente, pero también con mucho estudio y con mucho compromiso. Con mucho estudio me refiero a que o sea, hay leyes, ¿no? Claro. Entonces, precisamente por la protección de la gente, pues existen esas leyes y son leyes muy estrictas, que muchas de ellas, si las violas, pues puedes terminar en la cárcel, ¿no? Porque no se puede poner en riesgo el patrimonio de la gente. Entonces estaban estos emprendimientos creciendo, ya varios, ¿no? Ya se estaban detectando varios, y pues llegó el momento de decir, oye, ¿por qué no nos agrupamos para tener una representación, para compartir intereses en común e ir creando pues una voz de la industria, ¿no? Que ya no fueran aquellos pequeños emprendedores, cada uno ahí por su lado, sino aunque éramos poquitos y muy chiquitos, pues ya juntos, pues tal vez podríamos lograr algo, ¿no? Entonces, en junio del 2015 se funda FinTech México, ¿no? Con la aceptación inmediata, yo te diría, de la gran mayoría de los participantes del sector de aquel entonces, ¿no? Muchos de ellos, pues ya, inclusive hoy en día, con empresas muy importantes, inclusive unicornios. Pero bueno, en ese 2015 se funda FinTech México precisamente para poder estructurar la industria en el país, ¿no? ¿Y cuál es, o sea, de ese entonces a hoy, tal vez de tú cómo lo veías en 2015? No, porque si entiendo, pues fuiste presidente fundador, ¿no? O sea, tú fuiste el primer presidente, no es el primer presidente. Sí, sí fue el primer El presidente. primer presidente se funda, pero aún así sí se votó porque me quedara yo como presidente, ¿no? Ya. Entonces el primer presidente, pues el presidente fundador, ¿no?
pero sí, pero todavía recuerdo que por lo menos pedimos que se votara, ¿no? O sea, tampoco para decir, Sí, digo, éramos varios, o sea, ¿no? O sea, una asociación creo que no debe o es difícil que nazca de una persona. Bueno, sí. fue el interés, invitamos a varios y ya luego cuando se establece el consejo, pues obviamente se hizo una muy pequeña votación porque éramos muy pocos, pero que tampoco dijeran, pues se autoproclamó, ¿no? Pero entonces sí Claro. me tocó ser el presidente fundador, digamos. Ya, buenísimo. Oye, y de ese entonces, o sea, porque creo que, nada, justo, ¿no? Está el boom este que hay de fintech y de las startups y de México. Em, ¿Tú crees que en algo, cuando se fundó esta asociación a hoy, qué cosas crees que no han salido como tú pensabas que iban a salir? Mira, yo creo que todavía hay que trabajar mucho. Cuando se funda la asociación, se crean 5 vicepresidencias o 5 grupos de trabajo, que más que todo le llamamos grupos de trabajo, ¿no? Entonces era regulación, ¿no? Que es obvio que por ahí se encaminó el tema de la ley FinTech, Ujú. pero también había temas de educación, de investigación, había otro de tecnología, más enfocado a poder compartir mejores prácticas de ciberseguridad, por ejemplo, Ok, y había otro de difusión, ¿no? De difusión y networking y dar a conocer. Entonces, el de la ley, que me imagino que platicaremos tal vez un poquito más adelante, pues es de lo que más se conoce de lo que ha hecho la asociación o que fue una de las cabezas de la industria para hacer esta ley. El tema de networking, difusión, va bien, pero yo creo que sí hay que, de las cosas que me decías hacia tu pregunta, que yo creo que todavía faltan de hacer de manera más estructurada y profunda, son temas de educación, ok, ¿no? Y de investigación. Y de educación es educar, o sea, poder proveerle de material educativo hacia la población en general, ¿no? Oye, ¿qué es fintech? Oye, tengo miedo, ¿cómo sé que mi dinero está seguro? ¿No? A eso me refiero por educación, porque yo creo que a partir de la educación se puede realmente detonar la adopción, ¿no? Es difícil que una persona que es natural que tenga miedo a las nuevas tecnologías, pues de repente, o sea, a ver, si tú pides un Uber, pues bueno, no pasa a mayores, vamos a decir, sí. pero que tú pongas tu patrimonio, ¿no? Y pensando más en la base de la pirámide, oye, en algo que desconozco, pues te da miedo, ¿no? Entonces, la educación creo que puede ayudar mucho a crear una adopción y que la gente esté tranquila, ¿no? Entonces, investigación también creo que hace falta mucho investigación que se haga desde México, porque inclusivemente hay países, por ejemplo, yo he colaborado con la Universidad de Cambridge y con la Universidad de Chicago, que hacen estudios para Latinoamérica, ¿no? Ya. Yo creo que desde México debería de partir esos estudios serios y profundos de cómo está la industria, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas todavía hay que ir trabajando para que todos como industria pues se establezcan, ¿no? Oye, y un poco ahorita platicabas, ¿no? Obviamente, cómo se funda y tal. Me voy a ir un poquito atrás antes de FinTech México para también, algo que hacemos mucho también en el podcast es un poco repasar los pasos que a veces te llevan a emprender, a estar en este mundo y mucha gente que dice, "Pues, no sé si hacerlo, si no, en mi carrera. Vi que, bueno, estuviste en Merrill Lynch, ¿no? Bueno, tú eres, ¿qué eso, no? En contador y finanzas, maestro Uh-huh. en filosofía, creo que también doctor en filosofía. Qué fregón. Ahorita que me cuentes un poco por qué. Y luego veo que estuviste en Merrill Lynch, en Citi, en UBS, y de ahí das el salto ya, pues tal vez a no trabajar para estos grandes bancos, ¿no? Eh, ¿Por qué? O sea, ¿cómo pasa esto? Primero supongo que, no sé si es como la carrera que tuviste y que uno tiene, ¿no? Como trabajar en un banco y empezar a escalar en la escalera corporativa y después decir, voy a dar este salto de fe y me gustaría saber un poco, uno, por qué lo hiciste y dos, como tu experiencia en esta parte, ¿no? Pues mira, a ver, yo me gradué de la universidad hace 25 años, ¿no? Entonces, pues hace que en mi época nos hablaba de este mundo de emprendimiento, ¿no? Sí, Siempre ha existido el abrir nuevos negocios, el crear nuevas cosas, pero no el emprendimiento como lo conocemos hoy en día y mucho menos de base tecnológica, ¿no? Mucho menos de base tecnológica. Entonces, yo estudié contaduría y finanzas, efectivamente,
Y pues sales de la universidad con la verdad, con un poco de desconocimiento, o por lo menos en mi caso, pero creo que son temas generales que suceden hasta hoy en día. 25 años después esto no ha cambiado, que hay muchos conocimientos de qué quieres hacer. Hay gente que sí lo tiene muy claro, pero yo creo que la gran mayoría, yo estoy entre ellos, que yo sé que yo me quería dedicar al mundo financiero, Sí. pero no tenía tan claro y en dónde, ¿no? De hecho, mi primer trabajo fue en Volkswagen, en Grupo Volkswagen, en finanzas corporativas de Grupo Volkswagen, Okay. y luego hago un cambio hacia la banca. Entonces, para mí era como mi camino lógico. Estudié una carrera universitaria, pues luego entrar a una empresa y tal vez continuar ahí, ¿no? Luego me voy hacia la banca. Después de hacer finanzas corporativas, que me fascinó, me encantó, un gran trabajo, tanto en México como en Europa, tuve la oportunidad de trabajar para el Grupo Volkswagen. Lo decía, bueno, quiero seguir haciendo finanzas, pero ya de otro tipo, ¿no? Entonces, más el tema bursátil. Y bueno, entro a estos bancos y eventualmente termino en Nueva York, ¿no? También algo que me fascinó, o sea, yo era workaholic, pero en el buen sentido, porque me encantaba mi trabajo. Gracias a Dios siempre me ha encantado mi trabajo. Uh-huh. Y creo que es una gran recomendación para la gente que nos pueda escuchar. O sea, tener la fortuna que tu trabajo te guste o hacer que tu trabajo te guste. O sea, pues obviamente trabajas mucho más alegre sin que sea pesado. No que no tengas días difíciles, pero te lo hace más fácil. Claro. Bueno, entonces tuve todo ese mundo hasta que ya estaba yo en Nueva York en el banco y digo, bueno, ahora quiero hacer algo más, ¿no? O sea, siempre he sido de la mentalidad de que tenemos una sola vida y que venimos a disfrutarla y habrá gente que la disfruta haciendo una sola cosa y yo respeto perfectamente eso. Yo no, yo soy muy inquieto y para mí el gozar la vida me lleva a tratar o a retarme a hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, salgo de los bancos, me regreso a vivir a México y digamos, emprender, ¿no? Y ya poco a poco, un poquito, unos años después, fue cuando me topo con la industria fintech, ya de base tecnológica, y bueno, y ya por ahí empiezo a hacer unas cosas en fintech. Ahorita decías un poco, Jorge, porque del tema, ¿no? ¿Cómo hacer que te guste tu trabajo? O sea, que te guste tu trabajo o hacer que te guste tu trabajo y lo que mencionas, ¿no? A veces uno tiene la suerte de que pase, pero hay muchas veces que no, ¿no? Entonces, ¿habría algo que tú dirías como que a ti te haya funcionado para que este viaje entre corporaciones y entre emprender y tal sea mucho más llevadero? Pues mira, a ver, yo tuve, por ejemplo, en Volkswagen, cuando ingreso a un área de capital invertido, se llamaba, mi ex jefe tenía muy mala fama, un alemán que decían que era muy duro, ¿no? Digamos que nadie quería trabajar con él. Sí. Y yo por una recomendación me dicen, ve a trabajar con él, ¿no? Sigo esta recomendación de una persona ahí muy alta de Volkswagen y la verdad de los mejores jefes que he tenido, ¿no? Entonces digo, y tu pregunta, a pesar de haber tenido un jefe muy duro, yo cuando entendí mi trabajo y sobre todo creo que te puede gustar tu trabajo, ¿cómo hacer que te guste, no? O sea, igual y tú dices, oye, de un trabajo a lo que me gusta, que bueno, pero ¿cómo hacer que te guste tu trabajo si no tuviste la fortuna tal vez de poder escoger, ¿no? Yo creo que cuando tienes desarrollar una visión de cómo, aunque sea tu pequeña participación, yo estoy hablando de mi primer trabajo en la vida, ¿no? Estaba yo muy chavo, o sea, cuando eres achichincle, ¿no? Sí. Pero sin embargo yo veía como la pequeña piececita que yo hacía de toda esta gran empresa, de una empresa transnacional, en su momento la automotriz más grande del mundo, cómo ayudaba al trabajo de mi jefe y luego cómo mi jefe reflejaba ese trabajo que él reportaba directamente a Consejo de Volkswagen, ¿no? Yeah. Entonces yo decía, wow, o sea, lo poquito que yo hago, ya entendí cómo embona en lo que él hace y cómo repercute luego en decisiones que se toman, ¿no? Entonces, pues le vas encontrando pues el amor, ¿no? Luego pues, tienes días pesados, pero también, por ejemplo, yo me acuerdo que hacía muchos modelos financieros y cuando los vas a empezar dices, uff, ¿no? Dices, bueno, pero le vas encontrando, ¿no? El por qué y tal, y le vas encontrando gusto, y tal vez te toma mucho trabajo, pero yo siempre decía, una vez que lo termine, mi vida va a ser más fácil,
porque si el modelo queda bien, no, me voy a ahorrar un montón de horas de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues es encontrar el sentido, ¿no? Digo, yo creo que fui muy, muy afortunado de que era muy interesante mi trabajo, le encontré el porqué, y entonces no sufría, a pesar que tienes días difíciles, ¿no? No digo Claro. que no, pero en términos generales, me gustó mucho esta experiencia. Oye, Jorge, y pasando entonces, bueno, termina esta etapa de Banco México, empiezas a ver este movimiento que tal vez mucha gente ni siquiera le llamaba fintech a lo que era fintech. Em, ¿Cuáles crees que fueron las principales dificultades al crear esto, no? Y lo pregunto porque, así como en su momento, que fue pues 2015, hace 7 años, ¿no? Ujú. Ahorita debe haber, o hay más bien, no debe haber, hay industrias que están justamente pues apenas naciendo y que probablemente serán muy relevantes. ¿Cuáles tú crees que fueron los principales retos cuando arrancaron como asociación y que al final del día o sí lograron pasar o cosas que se quedaron atoradas, pero que eso fueron grandes aprendizajes al crear este movimiento? Mira, digamos que yo creo el tener una justificación, o sea, en el tema de la creación de una industria, ¿no? Puedes emprender en muchas cosas y puedes emprender por muchos motivos, ¿no? Es que la gran mayoría de ellos pueden ser válidos. En el tema de fintech en específico, creo que todos los que formábamos la asociación entendimos muy rápido, yo te podría prácticamente asegurar que a todos los que yo conocí, ¿no? Nunca nadie hablaba de hacer dinero. O sea, de yo quiero emprender para ser multimillonario. No Ya, recuerdo ninguna conversación así. Yo creo que muchos de esos fundadores de esa época, pues estábamos más que todo apasionados por hacer un cambio en el país, ¿no? Y lo entendimos muy rápido, yo creo que bien, ¿no? Obviamente ese entendimiento se ha ido profundizando y robusteciendo y sobre todo lo pudimos expresar, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que esa es, digo yo, de donde parte la verdadera historia de la ley FinTech. uh-huh. La ley FinTech nació de nosotros. La ley FinTech fue idea de nosotros. No fue del gobierno, no fue impuesta por el gobierno. Nosotros buscamos una reunión con el gobierno, con la Secretaría de Hacienda. Nos recibieron y ahí les expresamos nuestras inquietudes del por qué tendríamos que, en ese momento no estábamos proponiendo una ley, sino que estábamos proponiendo que, oye, hablemos de regulación, o sea, Claro. esto necesita regularse o no, necesita normas, necesita reglas, que eventualmente pues ya lo más grande de todo eso y lo más robusto es una ley. Pero no se habla de una ley, sino, oye, no queremos emprender y de repente por desconocimiento, por omisión, violar una ley, o simplemente no hay leyes sobre esto y que al rato digas, yo quería cambiar el mundo y terminé en la cárcel, Claro. ¿no? Entonces, o sea, creo que uno de los grandes logros fue, porque me acuerdo precisamente esa primera reunión en Palacio Nacional con Secretaría de Hacienda, era mi primera reunión con el gobierno, Uh-huh. yo no me dedicaba a eso, ¿no? ¿Nervioso? ¿Estás nervioso? Algo, no Pues tanto. más que nervioso, yo creo que, digamos, como impresionado, ¿no? O sea, en el sentido de, imagínate, oye, ¿por qué no vamos a ver Hacienda? Pues sí, solicitamos la cita, nos reciben, vente a Palacio Nacional, entonces estás en Palacio Nacional y Sí. dices, wow, ¿no? ¿En qué momento? Sí, exacto, ¿no? Ajá. Y me acuerdo muy bien la reunión, me acuerdo perfectamente de esa reunión, que en realidad casi en 5 minutos nos dijeron, tienen razón, ahora ustedes díganos qué hacer, porque conocemos, hemos escuchado el tema, ¿no? Del tema Sí. Voces sin Finte, creemos que tiene mucho futuro, y eso fue de las primeras veces, o sea, bueno, fue tal vez la primera vez de algo que yo siempre le reconocí a Hacienda, Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banco de México, que ellos dijeron, estamos de acuerdo, pero tampoco nosotros conocemos el tema. Ustedes guíen, ¿no? Entonces, o sea, esa humildad, ¿no? De no alguien que te podría decir, ah, claro, yo la sé todas, aunque no lo sepa, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, te digo, pero yo creo que algo que nos ayudó muchísimo para la estructuración de esta industria, de este gremio, fue el entender el por qué y cómo eso, o sea, cómo la industria fintech
realmente puede hacer un cambio importante en un país como México, ¿no? Entonces, todos lo entendimos, ¿no? O sea, el gobierno, los emprendedores y demás, y trabajamos muy a gusto con el gobierno, ¿no? Digo, hay que ¿Quién decirlo, la estaba ley en es Hacienda? complicada, pero es bastante buena. ¿Quién estaba en Hacienda en ese entonces? ¿Era quién, Videgaray? Luis Videgaray. Videgaray. Luis Videgaray, que yo siempre lo he reconocido y no tengo por qué no decirlo. Sí, La primera reunión no fue directamente con él, sino sí, con Narciso Campos, pero siempre una apertura muy buena. Y Luis, el secretario, digo, yo sé que es tal vez una figura polémica, pero sí. en el aspecto de apoyar a la industria fintech, le dio un apoyo brutal, ¿no? Lo entendió muy bien, entendió precisamente cómo esto podría contribuir a cambiar el país y siempre tuvimos el apoyo de todas las autoridades, ¿no? También Banco México había un gran equipo, en CNBB también había un gran equipo. Sí, y eso, ¿no? Te preguntaba y eso, más allá de polémicas y partidos y tal, la verdad es que era justo, ¿no? Como que a mí me impresionó y por lo que te quería preguntar era porque justo en 7 años como que, o sea, llevar de esta parte de este colectivo de gente a platicar justo, ¿no? En Palacio Nacional, con Hacienda, con CNBB, con Banco de México, bueno, no que haya pasado ahí todas las reuniones, pero que se haya acelerado tanto, como que es algo que no sé si pasa en todos los países, ¿sabes? Entonces como que justamente por eso te preguntaba como lessons learned de esta parte, porque seguramente va a haber, o hay industrias tanto en México como en Latam que se emputa, o sea, tenemos aquí algo, ya somos varios y ¿qué hacemos, no? Para darnos voz y para ir a platicar allá con mi diputado local o con mi secretaria de Hacienda o lo que sea, ¿no? Pues mira, hacia cualquier industria que necesite estar estructurada, ¿no? O sea, unida. Y no todas las industrias se tienen que regular, ¿no? Te digo, aquí es Sí, porque es un tema que hay dinero de por medio. Pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, un mensaje podría ser, entiendan bien el por qué es lo que hacen. Mira, en los temas de política pública, yo lo veo así, y más en un país como México, tienes recursos limitados. Es decir, y recursos me refiero hasta el tiempo de la gente, ¿no? O sea, sí, oye, hay tantas cosas por hacer en México, ¿no? Entonces yo creo que debes de tomar cómo enfocarte en una política pública o qué política pública vas a desarrollar. Yo desde mi punto de vista deben ser políticas públicas que sean amplias, es decir, que impacten a mucha gente, ¿no? Porque todavía hay muchas necesidades en México, y profunda, ¿no? O sea, que tengas un impacto profundo. Entonces, a mucha gente y profundo. ya. Entonces, pues vas seleccionando pues, aquellas políticas públicas que tengan un impacto mayor, ¿no? En países tal vez más desarrollados, ¿no? Como por ejemplo países escandinavos, pues tal vez ya sus políticas públicas ya son un impacto muy pequeño, porque como ya tienen todo bastante bien estructurado y armado, pues bueno, ya pueden hacer una política pública para mascotas en parques, ¿no? Está bien, el impacto es más limitado y menos profundo, pero porque ya tienen todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, FinTech, yo creo que sí es una industria que tiene un impacto muy, muy amplio, porque puedes llegar básicamente a todas las personas en México que estén en edad de tener un producto financiero, ¿no? Entonces, tu espectro es súper amplio, ¿no? Y profundo. ¿Por qué? Porque obviamente los productos financieros vas desde pagos, crédito, seguros, ¿no? Y ya temas bueno, no controversiales, pero tal vez más innovadores, vamos a ponerlo así, como temas de Bitcoin y eso, ¿no? Pero nada más simplemente con que todo el mundo tenga un producto, con que todo el mundo haga un pago digital, con que todo el mundo tenga un crédito, tu impacto es súper profundo, ¿no? Sí. Entonces, cuando supimos expresar eso, fue muy bueno. Entonces, hacia cualquier industria, ¿no? O sea, cualquier emprendedor que nos esté escuchando y que quiera empezar a entablar este tema de relaciones con gobierno, o inclusive no nada más con gobierno, oye, Sí. que yo necesito hablar con cámaras empresariales para, bueno, o sea, tienes que poder expresar el por qué lo que estás haciendo puede ayudar a transformar cierto sector, cierto estado, cierto país, ¿no? Ya. Y en México, en FinTech, hacia el resto de Latinoamérica, porque también me tocó el privilegio de ayudar a la fundación de muchas de las asociaciones de Latinoamérica,
porque nosotros fuimos la primera asociación fintech de Iberoamérica. Ok. Porque también me tocó ir a España, Sí. al lanzamiento de la asociación española, y bueno, y casi todo el resto de Latinoamérica. Y muchos de ellos estaban como que viendo qué es lo que pasaba en México. Como, ustedes ya se lanzaron, a nadie han metido a la cárcel, bueno, que están lanzando con la ley, nadie, ¿no? Entonces, como que si éramos, digamos, la industria o el país o la asociación en su momento a seguir, ¿no? Entonces México pues, tuvo un liderato muy fuerte en toda la región, ¿no? Entonces, pues eso, como poco a poco fuimos fijando el ejemplo y la verdad un orgullo que todos los que contribuimos, ¿no? Porque obviamente estoy hablando en este caso como representante de la asociación, pues éramos un ejemplo a seguir. Los ejemplos también pueden ser para bien o para mal. Claro. Pero, ¿no? Sí, si nosotros la regábamos, bueno, si no es por ahí, porque ya en México la regaron ahí, ¿no? Sí. Tenemos el ejemplo a seguir de muchas partes, ¿no? Ok, oye, Jorge, y por ejemplo, y lo pregunto también en perspectiva porque justo no hay, no sé, ayer fui a un evento y había muchas fintechs, ¿no? Había muchas fintechs que nacieron hace un año, hace 2 años. Bueno, por curiosidad, antes de esa pregunta, ¿cuáles de las empresas que cuando partieron siguen hoy vivas? O sea, de las que tú te acuerdas que fueron como de este clúster inicial. Mira, yo creo que muchas, y por ejemplo, Bitso, ¿no? Ah, ok. Bitso, yo me acuerdo haber conocido a los fundadores y casi estar ahí, digo, los eventos eran de 5 personas y no teníamos ni para las tortas, ¿no? O sea, así Claro. literal, o sea, la cerveza estaba caliente, No, y ¿no? es que hace 7 años me imagino, o sea, Bitso, hace 7 años, o sea, que era, pues no sé, en una etapa, yo creo que así en un PowerPoint y hablaban de cripto y según el Bitcoin costaba 5 pesos, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, Ajá. gran visión de Sí, total. Pablo, Ben y Daniel, ¿no? Sí, Los fundadores. pues Bitso era una. Es- Bitso era una, digo, yo creo, reconocido como el primer unicornio fintech de México, ¿no? Sí, Y líder hoy en día en Latinoamérica en el tema cripto. Adolfo Babatz ya. de Clip, estaba obviamente con FIO. Órale. Esos eran o sea, digo, ¿no? De los unicornios, por ejemplo, pues ellos tres estaban en ese momento, eran, ¿no? De esos emprendedores de a pie, ¿no? Sí, Y digo, y la verdad que padre haber podido construir una industria con ellos, ¿no? Y de ahí en fuera siguen muchos, o sea, lo que voy, de esa época siguen muchos, por ejemplo, también está Payit de Martín Mejía, que fue adquirido por Rappi y claro. fue la base de Rappi Pay en México, ¿no? Pero digamos, digo, Martín sigue ahí contribuyendo con Rappi, pero también era de esa época, está Swap, Albo, también con Ángel. Entonces, digo, Lendera de Ferpadilla, Sí, ¿no? Brick, digo, de las crowdfunding también, Play Business, ya. ¿no? Yo creo que muchas No, pues eran siguen. varias. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que muchas, Cubo de Vicente, Sí. ¿no? Cubo de Vicente Penol, Cuspi de Rodrigo Cejo, muchas, yo creo que la gran mayoría siguen, ¿no? Algunas más grandes que otras, pero la gran mayoría siguen. Y obviamente también se han sumado muchísimos más, ¿no? O sea, Sí. que también esa era la intención, el poder, fíjate que yo desde siempre, porque ya había hecho algunos temas anteriores relacionados en este concepto, te digo, hay veces que el camino es difícil, ¿no? Y que tú tienes que picar piedra. Entonces mucha gente luego me dice, oye, pero es porque te encanta meterte tú a hacerlo, ¿no? Le digo, porque te voy a decir la verdad, no es de que casi yo me crea ni mártir, ni crea que pueda, ni, ¿no? Ujú. La verdad es que a mí me hubiera gustado que hace 5 años alguien lo hubiera hecho y que yo la tuviera fácil hoy, Claro. ¿no? Entonces, pues nadie lo hizo. O sea, yo la verdad, a mí me hubiera encantado, oye, ¿te gusta darte con pared? No, no me gusta. A mí lo que me hubiera gustado es que alguien lo hubiera hecho hace tiempo y que yo hoy la tuviera fácil. Pero Sí, si no se hizo, alguien, hay que hacerlo. tenemos que empezar varios, ¿no? Entonces fuimos esos emprendedores que al principio, pues le batallamos mucho
Y yo espero que para muchos emprendedores hoy en día pues sea mucho más fácil emprender en esta industria por el trabajo que hicimos los que iniciamos en la industria, ¿no? Que fuimos muchos, repito, fuimos, bueno, no tantos, pero éramos varios, Bien. ¿no? Y Jorge, y pasa, o sea, pasa el tiempo y bueno, como para igual y esta parte del capítulo de FinTech México y luego pasar a otros temas que también me gustaría platicar contigo es regresando al tema del evento que ayer fui, ¿no? Que veía empresas que llevan 2 años o que ya está, de hecho, Adolfo Babatz, que dio ahí, platicó de algunas buenas palabras y estuve en un panel que fue a la Universidad de Angel Ventures y, y me daba como mucha curiosidad ver a estos emprendedores que arrancaron hace 1 o 2 años y ahora levantaron 2 millones, 5 millones, 10 millones y tal. ¿Tú qué crees que de lo que está pasando hoy, que al final del día muchos dicen, no, es que es una burbuja, muchos dicen, no, no es una burbuja, muchos dicen, esto va a seguir creciendo, otros no? ¿Cuáles tú crees que hoy sean las cosas que no son sostenibles a largo plazo? Que puede que sean muchas o puede que no, pero ¿cuál es tu perspectiva de haber vivido desde el arranque hasta hoy? ¿Qué cosas tú a veces ves en LinkedIn o así que dices, esto como que suena que no va a ser tan sostenible en el largo plazo? Pueden ser modelos, pueden ser rondas, pueden ser, no sé, industrias, bueno, verticales de fintech. ¿Cómo lo ves tú? Mira, número uno, el tema de los levantamientos que se dan hoy en día. La verdad, yo creo que hay que reconocer a todos aquellos que empezaron en la industria, porque los levantamientos son más fáciles porque también se empezó a permear que México tenía una industria fintech robusta, Claro. con certeza legal que te da la ley. Te puede no gustar la ley, ¿no? Yo mismo digo que la ley no quedó perfecta, porque ninguna ley es perfecta, pero te da certeza jurídica, ¿no? Y eso atrajo mucho capital. Entonces, número uno, o sea, vas creando los cimientos de eso, ¿no? Luego también el crecimiento de Clip con Adolfo, ¿no? Digo, porque lo mencionas que lo viste ayer, pues también él en sus levantamientos al principio fue forjando ese camino para que hoy en día los emprendedores les fuera más fácil levantar, ¿no? O sea, seguramente él no levantó de la noche a la mañana y no levantó rondas tan grandes al Claro. principio, ¿no? Entonces entonces no, hacia ese tema que decías de las rondas de levantamiento. Ahora, que si es sostenible o no, la industria fintech hoy en día está requiriendo, consumiendo muchísimo capital, lo cual obviamente no es sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, más que una burbuja, que podría ser, y lo podemos comentar, están como en respirador artificial, Claro. ¿no? O sea, estás viviendo gracias al oxígeno, al respirador artificial, que te está dando el capital que levantaste. Pero ¿qué pasa si te quedas sin capital? Sí. ¿No? Vas a poder estar subsidiando tu modelo de negocio, toda tu operación, ¿no? Obviamente, sueldos, tecnología, etcétera. O si te quitan ese respirador, hoy en día estás tan endeble que no vas a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, yo más que una burbuja, ¿no? Más que una burbuja. Digo, porque la burbuja tiene que ver más con los temas de evaluación, ¿no? Que si tu empresa realmente vale Sí. eso, ¿no? Pero si haces una comparativa a nivel global, pues muchas de las fintechs también valen miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, pero bueno, también podemos comentar eso. Pero te digo, más que todo, Sí. es sostenible, yo lo veo, que si estás ahorita con un respirador artificial, si te lo quitan, ¿qué pasa? Lo que sí creo es que muchos modelos de negocio fintech, y no por el modelo de la propia fintech, porque tiene muchas cosas el ecosistema en México, es un problema sistémico que no les permite ser rentables, ¿no? Entonces, yo creo que muchas no van a sobrevivir, ¿no? Que también es natural, ¿eh? En una industria de emprendimiento, o sea, Sí. empiezan muchas, ¿no? Algunas mueren, algunas se consolidan, pero al final, pues no tienes un ecosistema, o sea, en ningún país, o sea, se da donde vayas a tener que sobrevivan 500 empresas que hagan lo mismo. O sea, si 500 empresas te quieren dar una tarjeta, por ejemplo, ¿no? O sea, una de las ramas fintechs
Sí, de la parte de tarjeta digital, vamos a decir, o tarjeta física, pero que te la da una fintech, pues son demasiadas, ¿no? O sea, son demasiadas como para que todas tengan este tamaño, ¿no? Entonces, yo sí creo que muchas van a morir. Algunos modelos de negocio no son sostenibles, ¿no? Y yo creo que esos modelos de negocio que no son sostenibles por diferentes factores, sí. lo que están buscando es tratar de llegar al siguiente escalón, ¿no? Y tal vez ya desarrollar algo más, o sea, que te hagan otra propuesta de otro producto financiero, donde ese producto sí ya sea rentable. Pero en lo que realmente te afianzas ahí y logras llegar al otro puerto, vamos a decir, pues tal vez te vas a ahogar, ¿no? Sí, sí, es que, y te lo preguntaba porque justo, ¿no? O sea, creo que más allá de temas de pagos y de como industrias, creo que un poco menos, ¿cómo decirlo?, concurridas. Por ejemplo, ¿no? Me queda claro el tema de las tarjetas empresariales, ¿no? Yo he visto por ahí varios posts en LinkedIn, por ejemplo, o cada vez que uno va al aeropuerto ves publicidad de las De todas. 25 tarjetas, ¿no? Así de que si eres un gran empresario esta y si eres un gran empresario esta. De hecho, para Brixton vamos a sacar una tarjeta, no porque pues dijimos, bueno, vamos a probar alguna. Y me causaba mucha curiosidad, o sea, como que ver estos modelos, ojalá, bueno, que les vaya muy bien, ¿no? Y que tengan mucho éxito, pero también yo decía, bueno, ¿y cómo van a hacer dinero? El mercado realmente es tan grande, como que hay demasiada oferta y ver que les apostaron un montón de lana, ¿no? Entonces, sí, como que me causa curiosidad qué va a pasar ahí, ¿no? Que, o sea, ahorita el desarrollo, vamos a llamar, en México hace falta mucha inclusión financiera. Somos de los peores países de Latinoamérica, por no ser el peor país de Latinoamérica, considerando el tamaño de nuestra economía más, en inclusión financiera, ¿no? Entonces, hoy en día parte de esa inclusión, porque también yo creo que las fintechs todavía hay una deuda que existe hacia la sociedad, es que no todas las fintechs están haciendo inclusión financiera, Claro. ¿no? De hecho, yo creo las menos. Pero bueno, dentro de, vamos a decir, de este desarrollo del ecosistema financiero, ¿no? De México, en la parte de fintech, pues muchas de esas facturas lo están pagando los fondos de capital, Claro. ¿no? O sea, porque esos anuncios que tú dices en el aeropuerto que cuestan un dineral, ¿no? Pues si la empresa no es rentable, pues obviamente, oye, levanta capital para poder hacer publicidad, te digo, como para cruzar ese puente y poder llegar al otro lado. Pero ahorita esa factura de ayudarnos con la inclusión financiera, pues le Sí. están absorbiendo los fondos. Habrá que ver cómo decir, oye, pues yo ya le metí 50, 100, 500 millones de dólares y no veo que vayas a llegar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí también como sociedad, como país, incluyendo al gobierno, desde luego, se debe elaborar una política pública que ayude a que realmente la industria fintech despegue o alcance esos grandes cometidos, ¿no? O sea, ¿Y crees que ha sido tal vez un tema de falta de voluntad no sé si de voluntad, puede ser interés, puede ser voluntad, puede ser prioridad de tal vez de parte del gobierno, puede ser tal vez de parte de los jugadores? O sea, ¿por qué crees que esta parte, que esto visible que todos, no todos, pero tal vez los que estamos ahí más o menos en la industria vemos, o sea, ¿por qué crees que no se ha avanzado para allá? yo creo que es por desconocimiento. Yo Ok, creo que es por desconocimiento, o sea, porque tú no puedes hablar de falta de voluntad si no conoces algo, ¿no? claro, Pues si yo no he comido pastel de chocolate y no sé que existe el pastel de chocolate, pues no sí, tengo voluntad, o sea, tengo o no tengo voluntad, pero como no conozco de chocolate, pues, no pues sé, no, ¿cómo se me va a antojar algo que nunca, ni siquiera me han platicado, ¿no? sí, Entonces yo creo que, digo, ahora sí que tratando de ser positivo, yo creo que al gobierno actual no le han explicado bien todas las ventajas del desarrollo de una industria fintech, ¿no? Entonces, digo, si conocen, yo creo, bien explicado cuál es el impacto real que puede tener la industria fintech, yo creo que de ahí se puede detonar la voluntad, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo para aterrizar esta idea. Por ejemplo, el programa de jóvenes construyendo el futuro o estos programas dirigidos hacia los jóvenes, ¿no? sí, Pues eventualmente
digo, yo estoy a favor de varios programas del gobierno, ¿no? O sea, no todo es malo, ¿no? No todo es malo. Sí. Dices, bueno, ok, si hay jóvenes, si hay chavos sin oportunidades, pues no está mal ayudarlos, o sea, ayudarlos a que suban tantito y ya de ahí que comience su camino, ¿no? En ese concepto estoy a favor. Lo que no estoy a favor es que, por ejemplo, o que se los den en efectivo, ¿no? O que se los den en una tarjeta, que la tarjeta tiene 70 años que se inventó, la tarjeta bancaria, ¿no? Claro. Pues, ¿por qué no? Y que además, entonces, si le das en efectivo en una tarjeta, van, sacan de un cajero y se lo gastan en todo menos en el fin del programa, ¿no? Claro. O sea, entonces, y el costo que tiene ese programa por distribuir el dinero en efectivo o por usarlo a la antigüita. Es un costo Sí. muy alto que pagamos los mexicanos. O sea, no nada más el programa lo pagamos todos los mexicanos, sino el Sí. costo. ¿Qué puedes hacer con FinTech? Oye, pues tú le dices a los chavos, oye, jóvenes construyendo el futuro, perfecto, te vamos a apoyar y conseguirte que te vayas a una empresa a hacer tus prácticas, perfecto. Pero te voy a pagar en un monedero digital. El que tú quieras, pero Sí. tiene que ser digital. Entonces ya estás ya digitalizando todos esos chavos, ¿no? Y además, al tenerlo en un monedero digital, por ejemplo, ¿no? En donde inclusive no les permitas hacer retiros en cajeros, ellos lo van a tener que gastar desde ahí. Y desde ahí podrías controlar de que, oye, que si van a comprar una chela, ¿no? Que está muy bien que se echen una chela a los chavos, pero no con el dinero de todos los mexicanos que te lo estamos dando para otra cosa, Claro. ¿no? Entonces simplemente te prohíbo, ¿no? Pues, tu aplicación no pasa en donde venden chelas, vamos Sí. a decir, ¿no? Y podrías tener una rastreabilidad de, oye, fue a comprar libros, ¿no? Oye, pues qué bien, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces lo usan para lo que tú quieres, puedes tener una trazabilidad y, por ejemplo, ahí también empiezas a digitalizar a los comercios. Claro. Oye, librería fulanita, yo voy a repartir 100,000 millones de pesos, ¿no? En los chavos, Sí. o sea, en los programas de los chavos. ¿Quieres el ¿Tú no volumen quieres de...? vender más libros? Te van a decir, claro, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Sí. Simplemente tienes que aceptar pagos digitales. Entonces vas cerrando círculos. Y es un círculo virtuoso. Te ahorraste en el gasto de distribuir el programa, tienes trazabilidad, digitalizaste a los chavos y a los comercios en donde van a aplicar ese recurso, Claro. ¿no? Entonces vas creando círculos virtuosos. Entonces, digo, para mí es algo muy sencillo. Digo, tal vez porque obviamente lo he venido estudiando durante muchos años, pero así es como yo veo que qué gobierno te va a decir, no, pues no me interesa, ¿no? Entonces yo quiero creer que no es falta de voluntad, Sí. tratando de ser positivo, sino que es falta de entendimiento cómo realmente puede impactar esto, ¿no? Oye, Jorge, y platicando un poco, la verdad es que, o sea, súper de acuerdo, ¿no? Creo que a veces, justo si uno viera tal vez el impacto más a profundidad que tienen todas estas cosas, dices, órale, no sabía que todo este mame del fintech y eso podría tener ciertas consecuencias y positivas, ¿no? Como todo. Y ahorita que platicabas de los chavos, programas del gobierno y tal, me acuerdo de un evento hace como un mes que nos vimos y justamente platicábamos un poco de los chavos en otras latitudes que no son necesariamente la Ciudad de México, ¿no? Tanto chavos como graduados, como emprendedores que no están en Ciudad de México o no tienen la oportunidad y que pues están en Sonora, en Colima, en Chihuahua y que los ves en el concurso de emprendimiento y muy padre todo y son muy buenos en hardware tal vez o en software y ahí se queda, ¿no? ¿Crees que, porque crees que pasa esto? O sea, ¿crees que y bueno, y también y por otro lado vemos estos founders súper exitosos en Latinoamérica, ¿no? Pero la realidad es que es también un grupo muy cerrado, muy concentrado. Eh, ¿Qué crees que está pasando que no se está permeando toda la República probablemente de esto, no? Mira, en México, lamentablemente, somos un país completamente centralizado, ¿no? O sea, y en la industria fintech, yo creo que más. Todo pasa en la Ciudad de México, ¿no? Y a mí ese es un tema que me puede mucho porque yo soy de provincia, yo soy de Veracruz, como bien sabes. Entonces, digo, y por ejemplo, esta misma semana, ¿no? Estuve en Mérida al principio de la semana, ahorita estoy en Querétaro. Y a pesar que son ciudades que tienen mucho prestigio en el desarrollo y en el avance, estas dos ciudades en particular, que han tenido en los últimos años,
aún así veo que el emprendimiento aquí no es tan, está a años luz de lo que pasa en México, ¿no? Entonces, digo, y un ejemplo de lo que pasa en México, tú lo acabas de mencionar, o sea, hay ya hoy en día, ¿no? Casi todas las semanas hay eventos de emprendedores. Y cuando no es de que lo patrocina un fondo, entonces tienes la oportunidad de hablar con fondos de inversión, es una compañía como Amazon, o digo, hay muchos eventos. Entonces, esa oportunidad de hacer networking y de poder intercambiar ideas, que eso también te da posibilidades de crecer rápido en tu emprendimiento, por algún comentario que te pueda hacer algún, llamémosle, Sí. colega emprendedor de, oye, ¿no has pensado en esto? Oye, ¿por qué no corriges esto? Eso te puede, o sea, el brinco que te da, ¿no? De crecimiento en tu empresa, digo, o sea, en desarrollo de, sí es cierto, creo que aquí le estoy regando, no me había caído el 20 y lo compongo. Tal vez ya avanzaste 3, 4 meses de estar solito, ¿no? Digamos, en provincia. Entonces, esa es la importancia de esos eventos. Y además el networking que haces de que de repente, oye, ahí está fulanito tal fondo, y tal vez yo nunca hubiera podido llegar a ese fondo, pero pues ahí lo conozco, entablo una conversación para darle un seguimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es debido al país en donde vivimos que es extremadamente Sí. centralizado. Yo creo que hay que procurar, o sea, sinceramente hay mucho talento en México y para mí, mira, está muy bien que se estén creando estos nuevos unicornios, porque eso va a inspirar a más gente. Pero para mí, sinceramente, mi corazoncito va a estar feliz cuando veamos que un unicornio fue creado realmente por un chavo de una zona remota, donde puedas analizar que realmente tuvo muchas carencias, ¿no? Digo, pueden ser educativas, pueden Sí, ser de dinero, de relaciones, ¿no? Pero que ese chavo, gracias a su ingenio, pudo crear el siguiente unicornio. Yo creo que ahí es donde realmente va a estar el orgullo y ahí se va a ver un avance como sociedad, ¿no? O sea, la sociedad no avanza si los que tuvieron todas las oportunidades siguen creando las siguientes empresas. Está bien, está padre. Y así han comenzado todas las sociedades, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que por eso hay tantas ganas de emprender, porque dicen, aquí cualquier hijo de vecino realmente la puede hacer, ¿no? claro. O sea, Jeff Bezos, ¿quién era Jeff Bezos? Era un don nadie, Sí. ¿no? Y así, ¿no? Podemos hablar de 50,000 ejemplos en Estados Unidos, Europa, inclusive China, ¿no? Inclusive China creo que es ahorita el gran ejemplo a seguir, donde básicamente sus compadres eran nadie hace 20 minutos, crean una empresa de tecnología y ¡pum!, ¿no? Entonces, y hay que procurar que se haga. Mira, China es un gran ejemplo. China y Estados Unidos tienen muchos polos de desarrollo. O sea, tú ves Estados Unidos y Silicon Valley, pero también tienes Nueva York, pero también tienes Sí. Austin. Hoy en día Miami está creciendo de manera brutal, pero también tienes Lake Tahoe, ¿no? O sea, tienes muchos polos de desarrollo. Entonces no es de que digas, es que si no vivo aquí, Claro. no pasa nada, ¿no? China también tiene muchas ciudades con mucho desarrollo. Y en México deberíamos de procurar eso, ¿no? O sea, que, digo, y es una invitación a todos los que nos puedan escuchar, tal vez, ¿por qué no decir, oye, el siguiente evento, vamos a ponernos de acuerdo, ¿por qué no nos vamos todos a hacerlo a tal ciudad? Pero Sí. que a esa ciudad pues, también lleguen speakers, llegue comunidad, lleguen fondos, ¿no? Y poco a poco le vas dando un dinamismo que no todo se concentra en la Ciudad de México. Sí, porque, y justo, ¿no? O sea, yo coincido un montón y también creo que, o sea, lo que acaba pasando y que también, ¿no? Creo que es un debate que creo que se tiene que tener y no se ha tenido, que es todas las industrias, como dicen, ¿no? Nacen de los círculos de las personas que se conocen y de ahí yo tengo un fondo, el fondo Rafa, porque estoy en la universidad de, de la colonia Juárez No y sé qué también, quieres decir, ¿no? pero bueno. Entonces, tú estás también ahí y entonces yo te invierto y miren, estoy invirtiendo en latinos, ¿no? Y en mi país. Y entonces tú luego vas a ser ángel inversionista, pero también vas a invertir en nuestra misma red y entonces ya somos muy, muy buenos y tal. Y bueno, cuando volteas a ver y viene alguien del tecnológico de Chihuahua, de Sonora, de donde sea, pues no, porque no eres del club, ¿no? Entonces, ¿qué crees que podamos hacer o cuál tú crees que sería un call to action bueno? Me gustó ahorita uno que decías, ¿no? El de los eventos y tal.
¿Crees que se hace? Mi postura es que creo que no se hace y no sé si sea un tema tal vez de apertura, no sé si también sea un tema de voluntad o tal vez hasta de ignorancia, ¿no? De también, pues que da miedo lo desconocido y pues no se ha dado la vuelta a platicar con estos chavos y con esta gente que también puede tener cosas de valor, ¿no? No, mira, yo creo que también es algo natural, ¿no? O sea, digamos, antes estábamos como en el viejo este, el Wild West. Se encontró cierto grupito, Sí, ¿no? Pero, pues hay que decirlo, pues es gente que la gran mayoría, y si los analizamos, están los perfiles y no tienen nada de, esto no es pecado, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? Pero pues, sí es gente que ha podido ir a muy buenas universidades en el extranjero y forman un club y curiosamente yo creo que se está cerrando, ¿no? Pero eso te digo, yo lo veo como algo natural, nuevamente, no es nada malo, ¿no? sí. No es Sí, no es análisis, satanizar no ni, es sí, no. crítica, no es señalamiento, es Sí, no. análisis. Y se va cerrando, pero yo creo por la misma naturaleza de la empatía. Oye, yo estudié aquí, ¿no? Conozco el sistema, tal vez me encantó estudiar aquí, pues si alguien que no conozco, inclusive así de la, pero también sé que estudió aquí, pues se detona la empatía. O sea, yo sé Claro. que él tiene ciertas características que también yo tengo, ¿no? Pero el problema es que se va cerrando, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, si nos están escuchando, yo los invitaría, ¿por qué no te abres ahora? ¿No? ¿Por qué no te pones una meta de decir, a ver, lo voy a decir, Rafa, son los clubes de Harvard, Stanford, ¿no? sí, Etcétera, que está muy bien, nuevamente, está muy bien. Pero ¿por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no dicen, vamos a invertir el 10% de lo que estamos haciendo? O vamos a ayudar sí, al 10% de lo que estamos haciendo. Pero, o sea, de todos los, digamos, yo ya soy un emprendedor que me ha ido muy bien, que llevo una atracción, vamos a decir, y tengo la posibilidad de recomendar gente a fondos de Silicon Valley. Hoy en día voy a recomendar aquellos Harvard, Stanford y demás, ¿no? Aquellos Anáhuac, Tec de sí, Monterrey, ¿no? Porque de ahí vienen. Está muy sí, bien, está muy bien. Pero ¿por qué no te pones un reto? Es decir, pero el 20% de la gente que voy a ayudar con una recomendación o que voy a llevar de la mano con un fondo allá, que sea de un extracto que no sea el mío, sí, que sea gente de Chihuahua o que sea gente de Yucatán, que sea gente que viene de una universidad pública, que sea gente, ¿no? Hacer ese esfuerzo para ayudar a otros mexicanos, ¿no? Con características diferentes, ¿no? sí, ¿No? Entonces decir, oye, pues yo que tuve esa oportunidad, que nadie tal vez, nadie se los regaló, sí. ¿no? Pero compartir hacia, oye, jalar un chavo de abajo, es como la cubeta de cangrejos, ¿no? Ujú. Dicen que, ¿no? Pones cangrejos americanos y se juntan todos para que salga uno, ¿no? Y Sí, sí, los sí. cangrejos mexicanos, cuando un güey ya va para afuera, lo jalamos, ¿no? Sí, Así, sí, ¿no? sí, Es decir, oye, pues yo voy a tender la mano, ¿no? A ese cangrejo que está abajo de mí, pero que sea de un extracto completamente diferente, ¿no? claro. O sea, digo, imagina qué padre que un chavo, bueno, un emprendedor que la ha hecho bien, que viene de esas características, diga, yo ayudé, o sea, y tal vez me tomó más esfuerzo, pero un chavo de Veracruz, un chavo de Tabasco, ¿no? Que Sí, mira, veía madera y, ¿no? Entonces, sí, abrir, en lugar de cerrarse, que te digo, yo lo veo como algo natural, sí, ¿no? total. O sea, yo creo que se va a hacer así, se va a cerrar, y luego, después de un tiempo, se va a abrir, pero entonces acelerar esa apertura, ¿no? Sí, justo para, creo que creo que esta puede ayudar a crear, creo que a todos nos conviene, ¿no? Porque es crear microecosistemas en otras partes de México, ¿no? O sea, ya tienes un emprendedor en Tabasco, una emprendedora que la rompió y entonces se crea la primera aceleradora allá y entonces también se hace más pipeline y entonces, ¿sabes? Como que es un círculo virtuoso Y se cool. va creando una cultura de emprendimiento, ¿no? Y Sí, por ejemplo, el emprendimiento es muy amplio, ¿no? sí, Pero por aterrizarlo en la industria fintech. Oye, si tú quieres crecer como fintech, hoy en día, pues tal vez ir a una de esas ciudades de ese país, digo, México es un país muy, muy grande, ¿no? Pues, oye, decir, oye, tal vez yo tener una operación fuerte en Villahermosa, híjole, está en chino, ¿por qué? Porque es natural, porque nadie habla de emprendimiento, sí, mucho menos nadie habla de fintech, ¿no? Entonces, si tú de repente ayudas a un emprendedor fintech ahí, ¿no?
Probablemente, obviamente que se dedique a algo diferente, pero que le ayudes, ¿no? Si tienes un fondo, que inviertas en él, o que con relaciones esto, pues él va a ir creciendo ahí y va a ir creando esa cultura fintech. Y luego, si tú quieres ir ahí, pues ya la misma gente va a entender más. Como el fulanito es, sí, nada más que él hace esto, yo hago esto, ¿no? Oye, Entonces, oye, o sea, vas haciendo esa cultura en el país, ¿no? y una última pregunta antes de ya pasar a la última sección, porque ya nos quedan 5 minutos y me gustaría, pues para aprovechar este tiempo contigo, la última pregunta es, ¿tú crees que, o sea, siendo también cero bullshit, crees que sí existe este talento en México o que sobrevaloramos esta parte del ingenio mexicano es que somos muy ingeniosos y No sé, la sí realidad es existe. que, ajá, La verdad yo creo que sí existe. Nos hace falta, yo creo que un poco más de seguridad, o sea, que es una frase cliché, el de creérnosla, sí, ¿no? Pero sí existe, te digo porque gran parte del equipo de Tantán, casi la mayoría del equipo de Tantán es gente de provincia, son chavos, muy chavos. Y yo veo el talento ahí, o sea, y les hemos puesto retos, ¿no? Como por ejemplo desarrollar todo lo que hacemos en blockchain en Tantán hoy en día, lo desarrollaron chavos de provincia, o sea, chavos, me refiero a chavos porque están bien chavitos, o sea, están en la universidad todavía y sí, están trabajando con nosotros y, oye, pero es que no les sé, les ayudamos a que se les quitara el miedo, ¿no? A decirle, a ver, las responsabilidades de la empresa, aviéntate, ¿no? Entonces, yo he visto ese talento, o sea, no es que diga igual de que no, yo he visto ese talento, entonces yo creo que hay que empoderar a ese talento, ¿no? Hay que llevarles oportunidades y empoderarlos, ¿no? Entonces yo creo que sí existe, y te digo, para mí sería así, un placer, un gran orgullo ver a chavos de estas características que también se unan a toda esta ola de emprendimiento que está sucediendo en ciertos sectores y en Ciudad de México. Digo, también tienes otras, pero sí, muy sí. concentrado, ¿no? Ok, buenísimo, buenísimo. Pues pasando ya a esta última parte, Jorge, primera pregunta, bueno, ahorita mencionabas Tantán, ¿qué crees que, para gente que no conozca, y también qué crees que vaya a pasar con Tantán en los próximos 2, 3 años? Vi que van a estar en el bar de Latitud, muchas felicidades también por eso. Gracias. Cuéntame un poco nada más, bueno, primero, ¿cómo ves que van a cambiar? ¿Qué Tantán va a cambiar, tú crees, en México en los próximos años? Mira, yo creo que en Tantán estamos cambiando la forma de identificarte en México, ¿no? Digo, para los que nos escuchan y los que nos ven, Tantán es una cartera digital. Entonces, así, tú sacas tu cartera física y todo lo que traes ahí lo puedes hacer en Tantán, ¿no? Dar de alta tus tarjetas de débito, de crédito, cualquier banco, Visa, Mastercard, pero el core business hoy en día de Tantan es crear identificaciones digitales, ¿no? Entonces hacemos todo el proceso de identidad, que el proceso de identidad es un servicio y el producto es la identificación, ¿no? Okay. Es sustituir el plástico de una credencial por una credencial digital. Ese es el producto y ese es el core business de Tantan, aunque también hacemos el servicio de hacer todo el onboarding, vamos a decir. Okay. Hoy en día, básicamente, ya estamos a nivel nacional. Ya estamos a nivel nacional, trabajando con muchas universidades, pero también con gremios empresariales, con empresas, e inclusive proyectos de gobierno pues muy adelantados, ¿no? Entonces yo creo que estamos, porque ya comenzó esto, ya tenemos muchos usuarios, más de 100,000 usuarios, en donde ellos ya se identifican de una manera diferente, ¿no? Pues por eso también nuestro lema es identifica tu vida con Tantán, ¿no? Hay que seguir avanzando en esto, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio ya empezó, ¿no? En los últimos, yo te diría, par de meses hemos crecido de manera muy importante, cerrando cosas muy importantes, y básicamente ya es un hecho que vamos al resto de Latinoamérica este año, ¿no? Okay. Tenemos por ahí dos propuestas muy, muy robustas, dos alianzas muy, muy robustas para poder ya expandirnos básicamente a todos los países de Latinoamérica Uh-huh. este mismo año. Ok, buenísimo, buenísimo. Y
Últimas tres preguntas, ya esas puedes tú contestarlas o de manera corta o elaborada, como tú prefieras. Primera es, ¿qué te inspira hoy? Me inspira dos cosas. Una, la gran oportunidad que te da la tecnología, ¿no? Como empezamos la conversación, yo soy contador, ¿no? Estudié contaduría y finanzas, o sea, yo nunca estuve involucrado en los temas de tecnología. Sin embargo, alguien que no sabe hacer tecnología puede trabajar en una empresa de tecnología y la inspiración de ver, se pueden lograr cosas increíbles, ¿no? La limitante hoy en día no es la tecnología, es la imaginación, es la creatividad. Pero si tú tienes esa imaginación, esa creatividad, seguramente hoy ya existe una tecnología que te va a permitir lograrlo. Entonces, eso me inspira, ¿no? Que puedes lograr muchas cosas y de manera mucho más rápida, escalar, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y la segunda, gracias a eso primero, pues el impacto que puedes hacer, ¿no? A mí me enamora la industria fintech y ahora que estamos muy metidos en temas de identidad digital, el gran impacto social que se puede hacer, ¿no? O sea, digo, fintech siempre lo he dicho, no cura el cáncer, lamentablemente, ¿no? O sea, tampoco es como, wow, esto Sí. va... No, 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 pero sí puede ser un impacto muy importante en las personas, ¿no? Entonces, eso me inspira, ¿no? Ok. La oportunidad que te da la tecnología y el impacto que puedes hacer con ella. Ok. Si te pudieras, siguiente pregunta es, si te pudieras tomar un café o una chela con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería? Con un emprendedor que esté empezando. Ok, cool. Me encantaría y siempre he tenido la disposición de platicar con los emprendedores. Mira, yo creo que he conocido algunos grandes personajes, ¿no? Inclusive vivos. Y es padre, es una satisfacción, ¿no? Pero me daría mucho gusto tener una buena conversación y poder ayudar con un emprendedor que empieza, echarme una chela con él y decirle si le logro dar un consejo que realmente lo ayude, para mí es más satisfactorio que estrechar la mano de alguna gran celebridad Sí, que es un gusto personal. claro. Cool, cool. Siguiente es, si pudieras regresar a tu yo de 18 años que estaba empezando en contaduría y finanzas, ¿qué consejo le darías? Que estudiar una ingeniería. Ok, Eso de hecho me cayó a mí el 20 casi cuando me gradué. Y no que no, mi vida financiera, mi trabajo financiero me encantó, pero yo, que tal vez estudiara una ingeniería, yo decía, si hubiera sabido, hubiera estudiado ingeniería industrial. Fue lo que le recomendé a mi hermano chico, que él ujú, apenas iba a empezar la universidad. Que creo que es muy interesante estudiar una ingeniería y que emprendiera un poco antes. ok, Yo emprendí ya grande, me encantó haber trabajado, creo que también es trabajar en un corporativo te da muchas cosas, conoces el mundo, aprendes dinámicas de trabajo, por ejemplo, algo que yo valoro muchísimo, claro, la puntualidad. claro. Yo cuando estaba en Nueva York nunca me pasaba por la cabeza llegar tarde a una junta y luego aquí en México hay gente que lo citas a las 8, llega a las 8:10 y se va a servir un café, Sí, ¿no? Entonces te da una forma de trabajo. Pero ahora conociendo el mundo en el que estoy, tal vez sería eso, estudiar una ingeniería y emprender antes. Sí, probablemente trabajar en un corporativo para formarte, ¿no? Pero emprender antes, no muchos años después como yo empecé. ok, ok. Y última pregunta, si tuvieras un consejo cero bullshit, puede ser para emprendedores, para inversionistas, para gente que quiere empezar su asociación, para quien tú quieras, ¿cuál sería un consejo cero bullshit que crees que valdrá la pena comunicar? Pues mira, yo diría que se dejen de tanto mame, ¿no? Ya hablando así. O sea, y que se dediquen más realmente a hacer las cosas, ¿no? A demostrar las cosas, pero haciendo, ¿no? No diciendo, no esto, y realmente que nos tenemos que enfocar eh, en ese valor que según tú estás creando, cómo se lo trasladas a la sociedad, Ok, ¿no? Y así te va a ir mejor. O sea, me refiero, un ejemplo muy rápido, ¿no? O sea, cero bullshit. Güey, si tú dices que realmente vas a mejorar, ¿no? Vas a dar crédito, oye, ¿y tu crédito realmente es barato? claro, O terminas haciendo todo esto y que con tecnología, pero terminas prestando una tasa altísima. Entonces, la verdad, tú estás capturando valor, pero no lo estás trasladando. sí, Es decir, la gente sigue pagando tasas caras, ¿no? Pues si realmente, sin bullshit, sí, tú vas a cambiar la industria del crédito,
demuestra que estás otorgando crédito barato. Entonces no lo captures, Claro. distribuye. Buena, me gustó. Y pues nada, Jorge, ¿dónde te podemos seguir? En LinkedIn, estás como Jorge Ortiz, Tantán, en Twitter, Facebook, ¿cuál es la mejor para seguirlos? En LinkedIn yo creo que es lo mejor, pero a ver, todas mis redes sociales son DACOC, DACOCQ, todas las redes sociales, y todas las redes sociales de Tantan son Tantan Solutions, Okay. ¿no? @Tantan Solutions en todas las redes sociales. Entonces nos pueden seguir y yo por lo general trato siempre de contestar cuando, digo, son muy poquitas gentes las que me contactan, tampoco soy rockstar, pero sí creo que una respuesta se la merece la gente, ¿no? O sea, inclusive con, por ejemplo, en LinkedIn que te escriben 10,000 de, Sí. oye, te vendo y yo, no me interesa. No, muchas gracias. No, pero siempre dar una respuesta creo que es buena, ¿no? Y no dejarlo ahí, pero bueno, esas son las redes sociales, DACOC, DACOCQ, y Tantan Solutions en todas las redes sociales. Buenísimo. Pues nada, Jorge, muchas gracias por estar acá y te mando un abrazote. Mil gracias. Mi Rafa, muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado el capítulo. Nos vemos a la próxima. Chao.